Pedro Aragüetes, el alcalde de la ciudad, José Pablo Lozoya y Manuel Agudíez. No se habría podido consentir, no se habrían podido dar estas cantidades a los miembros del comité de dirección si no se hubiera aprobado por el Consejo de Administración. Y esto significa que el Consejo de Administración podía haber evitado que se dieran estas cantidades. Deben asumir la responsabilidad política. A día de hoy nadie ha asumido ninguna responsabilidad. De hecho, casi nadie se ha pronunciado públicamente a este respecto. Y es el momento en el que deben asumir esa responsabilidad, y cuando nosotros, Unión Progreso y Democracia, habla de responsabilidades políticas, nos referimos en primer lugar a que den explicaciones. Es decir, tienen que explicar a los ciudadanos por qué, sabiendo que la situación de Caja Segovia era crítica desde el punto de vista financiero, han permitido que los responsables percibieran esas cantidades. Nadie entiende por qué lo han consentido si podían evitarlo. Y luego deberán promover que los responsables directos asuman también su responsabilidad y que se devuelva ese dinero. En el punto en el que estamos, lo responsable por su parte sería que dimitieran y que dejaran la actividad pública, porque han demostrado que son absolutamente incapaces de desempeñar y de proteger los intereses de los ciudadanos, que era el verdadero motivo por el que estaban representando, por el que estaban presentes en el Consejo de Administración. Pero además es necesario hacer extensibles las responsabilidades a los administradores ocultos, que son aquellas personas que en la sombra han incitado la toma de decisiones que al final han llevado a la quiebra a Caja Segovia, y que no son otros que las cúpulas de los partidos políticos, del Partido Popular y del Partido Socialista en Segovia. Hay un procedimiento judicial en curso, gracias al que ha podido conocerse toda esta información de las retribuciones. No se habría conocido si no existiera el procedimiento judicial, porque había un pacto de silencio, y así lo han demostrado, porque nadie se ha pronunciado a este respecto, y además han alegado secreto profesional. Pero independientemente de que lo que haya ocurrido sea o no constitutivo de delito, lo que está claro es que se ha producido un daño a los ciudadanos, y ha sido un daño consentido por los responsables políticos. Y las pocas manifestaciones que ha habido, en concreto me refiero a las del alcalde de Segovia, Pedro Aragüetes, han ido dirigidas a preguntar por los datos que hoy conocemos, y alegando que no tenían noticia de que esto se hubiera aprobado en los consejos de administración. Esto no es en ningún caso verosímil, no nos lo podemos creer, y no nos lo podemos creer porque en el consejo de administración había gente que tenía la formación para entender lo que allí se decidía. Pero si no la tenían, hicieron cursos de formación orientados, o debieran haber estado orientados, a que tuvieran los conocimientos para poder comprenderla. Y finalmente no nos lo podemos creer porque estaban presentes en los consejos de administración cuando se aprobaron las cantidades que se han concedido a los miembros del comité de dirección. Hoy os hemos convocado para informaros de que vamos a pedir que todos los miembros del consejo de administración testifique o acuda al juzgado en calidad de imputados. Y para aclarar los detalles técnicos de este nuevo paso en el procedimiento judicial a iniciativa de Unión Progreso y Democracia, contamos con la presencia de Andrés Herzog, que es el secretario general del Grupo de Unión Progreso y Democracia en el Congreso de los Diputados, es miembro del Consejo de Dirección, es el abogado que ha asumido la acusación en el caso Caja Segovia, en el procedimiento judicial en marcha aquí, y al mismo tiempo es la persona que se responsabiliza, o que se ha hecho responsable de la querella presentada a Bankia Madrid. Muchas gracias por la presentación. Buenos días. Yo simplemente por enmarcar un poco en aquellos detalles igual más técnicos de lo que hemos procedido a hacer. Como sabéis, hace ya meses que Unión Progreso y Democracia tomó la decisión de iniciar un procedimiento penal, cuya finalidad no es otra que depurar todas las responsabilidades que pudieran existir en torno a Caja Segovia, al igual que adoptamos otras decisiones respecto a otras cajas como Bankia, por ejemplo. Durante este tiempo, desde que se inició el procedimiento penal, hemos tenido oportunidad de recabar diversa información, en concreto pues información que remitió la propia Caja Segovia a instancia del juzgado, como informes también del Banco de España. Y una vez que hemos analizado esa información, entendemos que estamos en situación de dar un paso más allá, que es pedir la imputación del Consejo de Administración de Caja Segovia. Básicamente, las razones por las que entendemos que por lo menos existen indicios delictivos de esas actuaciones se basan o están centradas esas responsabilidades en el plan de prejubilaciones
plan de pensiones, seguros, esto es, las retribuciones que el propio Consejo de Administración se autoconcedía, bien a sí mismo, bien al comité de dirección de la entidad. En principio, por sintetizar mucho el tema, que como es lógico es bastante técnico, lo que venimos a defender en este escrito es que en su día, en el año 2006 en concreto, el Consejo de Administración estableció unos planes de pensiones y un plan de prejubilación en favor, este último, en favor de los directivos de la entidad, que tenía básicamente dos premisas fundamentales. Una era retener el talento, y aquí el talento no tengo otra obligación que poner entre comillas, a la vista de lo que posteriormente ha ocurrido. Y en segundo lugar, pues acometer una renovación ordenada de los directivos de la entidad. Para eso se estableció un plan de prejubilaciones en el cual había unos requisitos, entre ellos pues una permanencia mínima de 6 años en el órgano de dirección, y eso daba lugar a que posteriormente y de forma ordenada, como digo, con un máximo de 2 directivos por año, pudiera irse renovando ese órgano de administración sin perder ese hipotético talento que en principio buscaba el plan de prejubilaciones. Pues resulta que la integración o el proyecto de integración de la caja en una caja superior, en lo que se denomina SIP o el grupo Bankia, un poco puso en cuestión ese plan, porque obviamente vieron llegar el momento de la integración sin haber devengado esos derechos a esas prejubilaciones. Y en ese momento es cuando, digamos, el propio órgano de administración cambia radicalmente de estrategia y decide modificar ese plan de prejubilaciones, desvirtuándolo absolutamente. En ese momento, ya en el 2008, hay una primera modificación en la cual se introduce como otro posible evento que daba lugar a esas retribuciones ese proyecto de integración. O sea, se establece una nueva posibilidad, adelantando la fecha de prejubilación a un momento anterior. Y luego esa primera modificación, que de hecho ya desnaturalizaba absolutamente el plan, porque en ese momento ya lo importante no era retener ese talento, sino la salida apresurada de todo el órgano de administración para empezar a cobrar estas retribuciones, se vuelve a modificar en el año 2010, en el cual se elimina absolutamente ese requisito del periodo de 6 años, se modifica el mínimo de directivos que podían acogerse al plan de prejubilación anualmente. En definitiva, de una ordenación ordenada se pasa a una estampida generalizada en el Consejo de Administración, pero lo que es más grave, todo eso aumentando anualmente las dotaciones que la Caja hacía a ese plan de prejubilaciones. Entonces, lo que para nosotros es muy significativo es que, sabiendo, como sabían, que el plan de prejubilaciones perdía totalmente el sentido con la integración, en la medida en que desaparecían propiamente tanto el Consejo de Dirección como los órganos principales directivos de la Caja, lo que hicieron fue, en vez de rescatar esas cantidades que ya se habían abonado a este plan de prejubilaciones, fueron a acelerar las dotaciones para aumentar sus propias retribuciones. Esto es lo que nosotros consideramos que es inicialmente delictivo. Y máxime si tenemos en cuenta que, como establece la normativa, el plan de prejubilación lo que nunca puede hacer es premiar los malos resultados. Y desde luego creo que, a la vista de lo que ha ocurrido, la gestión de las cajas solo puede calificarse como desastrosa o caótica, con lo cual, de hecho, lo que se ha venido a hacer es premiar esos malos resultados con unas prejubilaciones millonarias que no se corresponden con ningún resultado o beneficio positivo. Por esa razón es por la que pedimos, como decía Luciana, la imputación de todo el Consejo de Administración. Obviamente, esto es un primer paso, esto no significa que no podamos pedir más adelante imputaciones de otros directivos, pero sí un paso necesario para seguir avanzando en la depuración de responsabilidades, que es lo que pretendemos con este procedimiento. Y eso es un poco el resumen yo creo que todo está bastante bien explicado en el escrito, por qué entendemos que
que procede que se tome declaración que haya imputado a todos los consejeros y luego también pues pedimos que Caja Segovia aclare determinada información que el juzgado requirió y que entendemos que se ha remitido pues de la forma más oscura o confusa posible, precisamente para dificultar el entendimiento de todas estas maniobras, ¿no?, que denunciamos. Y este es el... ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sí, o sea que no se descarta que también se pueda pedir la imputación de los órganos, como la comisión de control que tiene esta. No, en absoluto. En principio, bueno, nosotros aquí centramos la responsabilidad en la Comisión de Retribuciones y en el Consejo de Administración. Los miembros de la Comisión de Retribuciones, a su vez, eran parte del Consejo de Administración. En principio hemos decidido dejar por ahora, y recalco el tema por ahora porque es provisional, a los directivos, que son por otra parte los beneficiarios de este, por lo menos del plan de prejubilaciones. Pero bueno, creo que será muy importante que pasen a declarar a aquellos miembros del órgano de administración que acordaron estos acuerdos, y en función de lo que digan, pues veremos si podemos extender esas imputaciones a otros directivos de la Caja. Sí, ¿es el consejo de qué año? ¿El consejo de administración de...? Sí, bueno, es el último consejo, el año 2010. Posteriormente ya se materializa la integración en Bankia, y ese consejo obviamente cambia totalmente, pero es el consejo que acordó las últimas modificaciones de ese plan de prejubilaciones y pensiones, que como decía, la principal modificación tuvo lugar en el año 2010, aunque había alguna anterior en el 2008. En este contexto judicial, ¿qué les parecen las declaraciones o la presencia de gente como Rato o de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el Parlamento para dar explicaciones? Bueno, nosotros somos muy críticos con esas comparecencias en el Parlamento. Mi opinión personal es que son un paripé. El propio formato de comparecencia impide que tengan que dar cuenta mínimamente de los hechos, porque primero hay una fase en la que cada uno de los grupos hace preguntas y luego ellos responden de forma general a todas las preguntas. Obviamente responden a lo que les interesa, a lo que no. Son unas comparecencias totalmente preparadas, que yo creo que lo único que buscan es dar la impresión de que se está depurando alguna responsabilidad cuando no es así. Nosotros, digo, somos muy críticos y esperamos el momento en que el juzgado, en la Audiencia Nacional en este caso, que el juez Fernando Andreu, que es el que está encargado que ha asumido el tema de Bankia, pues cite a declarar a todos esos imputados para que por primera vez se pueda hacer un interrogatorio en condiciones, ¿no? Y pues se les pueda preguntar concretamente y tengan la obligación de responder a las preguntas que se les hagan. ¿Cuándo calcula que les pueden contestar a esta petición? ¿A qué petición? A estas alegaciones. Estas alegaciones. Bueno, en principio tendrá que informar el fiscal, antes de nada. El juez, antes de adoptar una resolución, pues dará traslado al fiscal. Nosotros confiamos que la Fiscalía apoye nuestra petición. De hecho, por ahora creo que el comportamiento del fiscal ha sido bastante bueno, de hecho, pues ejemplar, diría yo. En cambio, por ahora, bueno, nuestra impresión respecto al interés del juez en este asunto, pues es relativa, pero bueno, pero confiamos que a la vista de estas nuevas alegaciones, con datos ya muy concretos y muy precisos, y el apoyo del fiscal, pues el juez reconsidere un poco sus iniciales reticencias y adopte estas pruebas.
Al final esto no es más que un procedimiento, estamos en una fase inicial del procedimiento, en el cual, como decía antes, simplemente hay indicios delictivos. Esos indicios después se tienen que confirmar a lo largo de la instrucción, pero confiamos en que el órgano judicial aquí tenga pues la máximo interés y colaboración en aclarar todo esto. Muy bien, pues si no hay más preguntas. Vale.